Bueno, pues antes de empezar con lo que es la propia sesión acerca de peelings, vamos a ver brevemente el máster en el que estáis todos matriculados, el máster de Medicina Estética, Nutrición y Antienvejecimiento de AMIT, que vamos ya por su 12ª edición, una pasada. Yo fui la primera edición de este máster y a partir de ahí he hecho pues muchísimas cosas, me dedico a la medicina estética y a la sanidad pública también. Pero bueno, que tiene muchísimas salidas, ya sabéis que es un sector en auge y que tiene muchísimo potencial, es muy bonito, es muy gratificante, entonces, bueno, si lo estáis haciendo es porque os gusta y ya veis que es una pasada. Son 90 créditos avalados por la UDIMA y por la BAMAC, 11 meses de duración, que va el máster desde septiembre hasta abril, y luego el formato semipresencial y flexible con clases teóricas grabadas y ya sabéis que con prácticas presenciales con grupos muy reducidos, que eso está bien porque aparte de la teoría, que es fundamental, los conceptos anatómicos, reologías de productos, etcétera, etcétera, súper importante en medicina estética practicar y, bueno, coger la destreza, coger el plano, coger la extrusión de los productos, etcétera, para poder manejarnos luego en una consulta que es a lo que aspiramos todos, a después ponernos a trabajar y que funcionen nuestras consultas. Entonces, este máster, bueno, 200 horas de prácticas con más de 2.000 pacientes por cada edición y ya sabéis que ha habido incorporación de nuevas sedes. Ahora estamos en Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao. Y a mí me podéis encontrar en la sede tanto de Madrid como de Barcelona. La metodología del máster, bueno, pues son unas clases teóricas con apuntes descargables en formato PDF para que los podáis repasar cuantas veces queráis. Incluso hay algunas veces que luego cuando salgáis a hacer el máster y os pongáis a trabajar vais a recurrir a dichos apuntes, o sea, son oro, guardadlos y repasadlos. Luego hay evaluaciones online tipo test para ir viendo los conocimientos. Prácticas presenciales, que si ya habéis hecho algunas, pues ya veréis que son en grupos muy reducidos, que estáis con uno de nosotros, de los docentes, todo el rato tutorizados para preguntar cualquier cosa que os surja. Pero claro, trabajando y haciendo el procedimiento en la mayor parte de las ocasiones vosotros, porque, bueno, es de lo que se trata, de la práctica que comentaba antes. Luego, al final, hay un taller final de prácticas que está muy bien. Yo en mi edición lo llamé el examen final, que parece que es mucho más potente y mucho más duro, pero no deja de ser el hacer en un día las 4 habilidades técnicas que más frecuentemente yo creo que para empezar vais a hacer en las consultas. Entonces está muy bien porque eso en un día se repasan esas técnicas, lo llamamos taller final o bueno, en su día para mí era como un examen final, pero la verdad que está muy bien. Y luego hay que hacer el trabajo fin de máster, como en todos los másteres, para poder tener la acreditación. Ya veis que estos son los apuntes, que son en formato PDF, como decía, descargables. Tenéis una parte de teoría y luego mucha iconografía en la que se ve dibujos, sitios de punción, vectorización, si hay que vectorizar, puntos, cantidades, etcétera. O sea, están muy bien. Y luego tenemos las clases online y la plataforma que ya seguro que todos conocéis de sobra. Estos somos algunos de nosotros en las prácticas, pues ya veis que son grupos pequeñitos, reducidos, con un profe, un docente, que os guiamos y estamos ahí en todo momento. Y esto, bueno, pues ya veis que nos lo pasamos bien, que disfrutamos de lo que hacemos y que merece mucho la pena. El principal objetivo que tiene Medicina Estética MIR es garantizar el aprendizaje a través de la práctica para poder ejercer de forma autónoma como médico estético. Lo que decía, todos tenemos en mente la ilusión de tener nuestra propia clínica. Os aviso que llega el momento. Y, y la verdad que, bueno, con trabajo y dedicación, pues eso, todo llega. Así que es verdad que lo primero que tenemos que hacer es tener la certificación y el máster para poder ejercer. Son prácticas presenciales con posibilidad de después, si ese día no has podido asistir por el motivo que sea, las puedas ver online y suelen ser en clínicas propias, que eso también está muy bien de cara a que veáis cómo es el manejo de una consulta del día a día, cómo es una clínica, qué departamentos tiene, etcétera. Grupos muy reducidos
Y en fines de semana es cuando se hacen las prácticas, que eso está muy bien de cara a compatibilizar con los que trabajamos también en la pública o los que, pues otras responsabilidades personales, familiares, etcétera. Siempre pacientes reales y piezas anatómicas, y esto nos hace que tengamos esa sensación de que estamos haciendo el tratamiento real. Está muy bien saberse la teoría, pero como decía, hay que practicar. ¿Y qué técnicas son las que realizamos en el máster? Pues los rellenos con ácido hialurónico, labio, rinomodelación, tercio superior, tercio medio con pómulos, arco mandibular, tercio inferior, toxina botulínica en sus diferentes modalidades, pues la parte del tercio superior, bruxismo, hiperhidrosis, inductores de colágeno, hidroxiapatita, Lansen, dispositivos láser, CO2, IPL, Q-switch, neodimios, aparatología diversa, que os vamos explicando, peelings, que de esto hablaremos hoy en unos minutos, plasma rico en plaquetas, tanto facial como capilar, que ya sabéis que hoy en día este tratamiento y sobre todo a nivel capilar es uno de los más demandados, y otros tratamientos corporales, pues a nivel de varices, ácido hialurónico en manos, cuello, escote, etcétera. Bueno, entonces hasta aquí era la breve introducción. Voy a dejar de compartir pantalla y os voy a poner la pantalla ya de la presentación. A ver si lo podemos ver bien. Como ya es la hora, pues empezamos con la clase, con la webinar, vaya. Vale, yo creo que lo veis todos bien, como yo ni me veo a mí ni estoy viendo los comentarios, pero bueno, tengo aquí el móvil por si hay alguna incidencia, me comunicáis al móvil y lo veo. Para los que habéis entrado un poquito más tarde, me presento, soy la doctora Patricia Arbuel, soy médico estético y docente en el máster de Medicina Estética y Antienvejecimiento AMIR. Hice este máster en su primera edición y luego, bueno, pues me seguí formando mucho en esto. La mayoría de mis publicaciones científicas son acerca de patología dermatológica. Pertenezco a uno de los grupos de sociedades científicas de SMERGEN de dermatología y tengo pues consulta en medicina estética. Si tenéis alguna duda o queréis saber un poquito más, este es mi Instagram, por si luego tenéis alguna duda, queréis escribirme o lo que sea. Y empezamos hoy con la clase de peelings en verano, desafíos en medicina estética, nunca mejor dicho, por lo que os contaba antes, porque los peelings en verano hay que tener cuidado, ya sabéis. Hablaremos un poco de la introducción, de la historia de los peelings, la clasificación, indicaciones y contraindicaciones, tipos de ácidos, tratamientos pre y post-tratamientos, con el peeling, complicaciones y hablaremos un poquito acerca del peeling superficial y medio. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es un peeling? El peeling, ya sabéis que es uno de los procedimientos más empleados en medicina estética con fines reparadores. Peeling viene del inglés pelar y, como su propio nombre indica, lo que hace es eliminar una parte de la piel de una forma más o menos profunda dependiendo de la sustancia química queratorítica que utilicemos y dependiendo de la combinación de productos y del número de capas y del número del tiempo de exposición a ellas, provocando así una descamación o exfoliación cutánea. De esta forma se va renovando y regenerando la piel y la matriz dérmica. El mecanismo de acción es provocar esa exfoliación, que lo que hacemos es, como en las capas más superficiales de la piel, ir haciendo pues esa actividad exfoliante, nunca mejor dicho, e intentar ir cada vez más profundo para, claro, dependiendo del objetivo que tengamos, tratar una patología u otra. Lo que hace es estimular la renovación y crecimiento celular y provocando un nivel histológico, una hiperplasia de los queratinocitos, un aumento del espesor del epidermis, una disminución de la cantidad de melanina, un aumento en la producción de fibras de colágeno en la irrigación sanguínea y en la compactación del estrato córneo, y además de todo esto, esta abrasión aumenta la permeabilidad cutánea. Por tanto, si posteriormente vamos a hacer algún otro tratamiento con principios activos, el haber hecho un peeling previo va a favorecer que penetren estos principios activos. Todo esto siempre con particularidades, con asteriscos y con cosas que veremos a lo largo de la sesión. Bueno,
Los peelings ya sabéis que no es un tratamiento muy novedoso, nos remontamos al antiguo Egipto en el que ya utilizaban sistemas para lucir más joven y más cuidada. En esta civilización no tenían los ácidos que tenemos ahora, no tenían alfa hidroxiácidos, ya lo sabemos, tenían polvo de alabastro que lo que hacía era exfoliar. Y luego más adelante pues utilizaban otro tipo de cosas como el vino fermentado, pues también que contiene un tipo de ácido que es el ácido tartárico, y ellos ya intuían que había cosas que se podían obtener de los alimentos y que tenían estos fines queratolíticos y exfoliantes que hacían que la piel luciera mejor. Más adelante fueron saliendo otro tipo de peelings. Ya veis que en el año 1941 pues, salió el primer estudio acerca de los peelings. En la década de los 50, pues la fórmula tan característica y tan bueno, que se utiliza muchísimo la fórmula con fenol, y más adelante pues el ácido tricloroacético, las fórmulas mejoradas de fenol, y ya posteriormente, como más hacia las últimas décadas, pues los alfa hidroxiácidos que utilizamos muchísimo en las consultas. Entonces, los peelings, importantísimo evaluar el tipo de piel de cada paciente, el fototipo, la reactividad, y un poco también las necesidades que tiene. Con eso vamos a ir combinando diferentes tipos de ácidos para obtener los mejores resultados. Esto os contaré un poquito más adelante. Vamos con la clasificación. La clasificación se puede hacer dependiendo de diferentes aspectos. Uno de ellos es el agente inductor. Según el agente inductor tenemos peelings mecánicos, como la microdermoabrasión por flujo de cristales o por puntas de diamantes, por agentes físicos, que es el láser, y químicos, que son las soluciones de ácidos puros o combinados, y es de lo que vamos a hablar hoy mayoritariamente. Dependiendo de la profundidad, los peelings podrán ser muy superficiales, es decir, nos quedamos en capa córnea, superficiales, el peeling ya alcanza la lámina basal, medios, alcanzamos la dermis papilar, o profundos, alcanzando la dermis reticular media y profunda. Ahora, de cara al verano, peelings haríamos o muy superficiales o superficiales. Y yo os diría que nos quedáramos en muy superficiales. Es verdad que sí que hay determinados peelings que se pueden hacer en verano con pacientes que sepamos que van a cumplir nuestras indicaciones pre y post tratamiento, por supuesto. Peelings muy suaves y superficiales, muy controlados y bien, eligiendo bien el principio activo, pero tenemos que tener en cuenta también las complicaciones que puede haber con esta técnica. Entonces, yo haría como mucho muy superficial o superficial. Lo que pasa es que hablaremos un poquito también de los medios para que os llevéis una noción un poco de un espectro más amplio de los peelings que hay. Eso los dejaremos ya para el otoño. Según la acción o concentración, podemos dividir los peelings en muy superficiales, como decíamos, se quedan en el estrato córneo, y aquí, como veréis, las sustancias se repiten, pero nos tenemos que fijar en la concentración y en el número de capas que se están aplicando. Entonces, ya veis que muy superficiales puede ser un ácido salicílico al 30% con una o más capas, de 1 a 3, con ácido glicólico del 40 al 50%, 1 a 2 capas, una solución de Jessner, que luego veremos exactamente qué es la solución de Jessner y qué componentes lleva, de 1 a 2 capas, la resorcina del 20 al 30%, dejándola actuar de 5 a 10 minutos y después neutralizar y retirar, o el ácido tricloroacético del 10 al 25%, una capa. Cuidado el ácido tricloroacético, porque aunque en la clasificación nos lo ponen como muy superficial, hay que estar muy habituado a utilizar este ácido, y yo no es uno de los peelings que hiciera en verano. Sí que es verdad que yo quería poner aquí, pues porque sepáis un poco más del espectro de tratamientos que podemos tener, pero no es uno de los peelings que yo haría en verano, ¿vale? Si bajamos un poquito más profundo a nivel epidérmico, serían los peelings superficiales, y aquí tenemos el ácido glicólico del 40 al 70%, si veis la diferencia de porcentajes hace que penetremos y profundicemos un poquito más en la piel, durante 2 a 20 minutos. El tioglicólico del 10 al 20%, de 10 a 30 minutos. El mandélico, la solución de Jessner, que ya vais viendo que van variando, va aumentando el tiempo de exposición. La resorcina o el tricloroacético del 10 al 30%. Lo que os decía, cuidado con el tricloroacético. Los peelings medios ya vamos más profundo todavía y estaríamos en dermis papilar.
Y tenemos aquí el ácido tricloroacético a concentraciones pues, más altas, del 35 al 50%, el ácido glicólico al 50% de entre 3 a 30 minutos, el mandélico al 50% de 5 a 30 minutos, la solución de Jessner al 35% junto con ácido tricloroacético, y el glicólico con tricloroacético al 35%, pues también es una mezcla que solemos hacer en invierno o en otoño, épocas que no dé mucho el sol, que va muy bien, pero hay que tener mucho cuidado. El ácido pirúvico, la solución de Jessner, ya veis que hay muchísimas combinaciones. A mí no me gusta aplicar únicamente un ácido porque la mayoría de los pacientes pues lo que queremos es mejorar diferentes cosas. Un paciente no nos viene solo con manchas, pues nos viene con alguna cicatriz, con manchas, con irregularidades del tono, de la textura. Entonces, combinando principios activos podemos hacer que el resultado sea mucho mejor. Ya hay peelings que vienen con las combinaciones hechas y ya está, no tenemos que hacer nada más, pero luego hay peelings que vienen con un solo principio activo y tú eres el que vas aplicando capas según vayas viendo y según las indicaciones que tengas. Y en cuanto a la acción o concentración del peeling, tenemos los profundos, que esto también es para nombrarlos, pero obviamente no los haremos en verano, como el del Cenor al 88% con oclusión, que es, ya lo habéis visto en el manual, que la piel se cae a capas, o sea, estos peelings yo no los realizo. Porque además hoy en día los pacientes buscan celeridad, tanto en resultados como en recuperación. Entonces, tenemos otro tipo de herramientas para retexturizar, para mejorar calidad de la piel. Yo, si me conocéis o como profe, como docente del máster o en el Instagram, ya veréis que abogo mucho por tratamientos de mejoría de la calidad de la piel. Los peelings son unos de ellos. Pero, claro, no es lo mismo abrir el paracaídas cuando estás a punto de llegar al suelo que abrirlo cuando te acabas de tirar. Es decir, si a nuestros pacientes les inculcamos que tienen que empezar a cuidarse la piel antes de tener la patología o cuando una mancha es tenue o una marca de acné o la textura de la piel es algo irregular, pero es un estadio inicial, vamos a poder tener mucho mejor resultado que si eso lo dejamos actuar, pues como todo en medicina, y luego ya ponerle remedios mucho más complicado. Esos remedios, pues tenemos peelings profundos, pero ya os digo que el post-tratamiento no es el mejor y hoy en día los pacientes, pues eso, quieren que se les note el tratamiento, pero que nadie les diga que se han hecho algo, que puedan ir al trabajo, que no tengan eritema. Entonces, bueno, hay que jugar un poco también con eso y es completamente entendible. Indicaciones de los peelings. Lo que hacemos es valorar de forma particular qué sustancia queremos aplicarle a nuestro paciente, porque con ello vamos a tener un efecto u otro. Las principales indicaciones de los peelings superficiales, que son los que podríamos hacer ahora y con muchísima precaución en verano, serían acné superficial, foliculitis, arrugas suaves, poros dilatados, tratamiento de la piel grasa, correcciones de arrugas y cicatrices de acné de profundidad leve a media, manchas de origen solar, melasma, pecas, léntigos, hiperpigmentaciones posinflamatorias, como paso previo a otros procedimientos, lifting, rellenos o microdermoabrasión, arrugas medias o profundas, queratosis, manchas solares intensas o etapas iniciales de cáncer de piel. Pero ya habéis visto que en el superficial las indicaciones son estas de aquí, que he ido, igual lo he pasado muy rápido, pero si lo veis aquí, estas son las indicaciones del peeling superficial. Estas serían las indicaciones del peeling medio y hacer un poquito aquí de hincapié también en que un peeling como paso previo a otros procedimientos es ideal. No sé si, bueno, no sé si algún ejercicio ha ejercido ya en alguna clínica y habéis visto y habéis tratado con pacientes, pero yo he tenido pacientes que vienen a hacerse el labio y, por ejemplo, tienen un súper melasma en toda la región malar. Entonces, claro, el paciente quiere el labio, pero yo creo que mejorar la calidad de la piel y esa zona, pues hace que el tratamiento sea mucho más completo. Otra cosa es que le guste el melasma y que lo quiera tener, eso ya no nos metemos ahí. Pero que a veces hacer un tratamiento o rellenar una ojera y no tratar, pues las cicatrices de acné que hay. Quiero decir que lo mejor, como todo, tratamientos combinados. Entonces, estas serían las indicaciones, como decía, el peeling medio, y a nivel profundo, pues ya vamos a otro tipo de patología. Mucho más, pues claro, por así decir, agresivo. Las arrugas medias o profundas con un peeling superficial no van a mejorar. Tenemos que tener muy en cuenta las perspectivas, las expectativas, perdón, del paciente.
Claro, si nosotros decimos que con un peeling de glicólico suave va a mejorar las arrugas, el paciente no va a estar contento, porque eso es un peeling, un alfa hidroxiácido, un peeling superficial, que va a tener muchos beneficios, pero quizás no los que le estamos contando al paciente. Entonces yo creo que tenemos que ser en todo momento saber de lo que estamos hablando y transmitírselo así al paciente para que no se cree falsas expectativas y que luego no esté contento. Sin embargo, si tú le dices, él viene por, o ella viene por cicatrices de acné superficial y le hacemos un peeling y le decimos, esto te mejorará, pues claro, ahí ya tiene una expectativa real, mejorar va a mejorar, pero quitaste 100%, pues igual hay que utilizar otros tratamientos combinados. Bueno, contraindicaciones de los peelings. Procesos infecciosos cutáneos activos, tendencia importante a la formación de cicatrices queloideas, dermatitis, pacientes con tratamientos fotosensibilizantes o uso de isotretinoína en los últimos 6 meses, ya sabéis que tienen la piel muy delicada, que hay que tener mucho cuidado con el sol, obviamente también con los peelings. Heridas abiertas, pacientes que no cooperan, descuidados, esto pues quiero decir un poco con esta frase que no nos tengan en cuenta las consideraciones pre-peeling y post-peeling. Hay muchos pacientes muy implicados en la causa y quieren hacerse el tratamiento, pero no te van a hacer caso ni antes y después. Y si luego tiene una hiperpigmentación postinflamatoria o se le queda una mancha secundaria, pues claro, si un paciente no se nos va a poner fotoprotector después de haberle hecho un peeling, yo os lo explico muy bien y no sé si me metería a hacerlo, ¿vale? Hay que tener muy claro que el paciente nos puede hacer caso en todo. Y luego las expectativas del paciente, lo que os decía. Si las expectativas del paciente es hacer un resurfacing, pues no le vamos a hacer un peeling superficial porque no le va a hacer ese efecto. Entonces, saber qué quiere el paciente y qué le podemos ofrecer para que mejore. Bueno, esta es una de las partes igual más ardua, por así decir, pero es importante conocer los tipos de ácidos, que por cierto he puesto una encuesta antes de empezar la sesión en Instagram y muchos me habéis contestado muy bien. La respuesta era que el único alfa hidroxiácido que había publicado era el glicólico de los que había puesto, así que fenomenal. Los alfa hidroxiácidos son compuestos químicos de origen natural y casi todos vienen de ácidos de las frutas. De esta forma, el glicólico es el alfa hidroxiácido por excelencia, el más utilizado, se encuentra en la caña de azúcar, pero luego hay otros como el ácido láctico que viene de la leche, el cítrico de las frutas cítricas, tartárico de las uvas, málico de las manzanas, pirúvico es un alfa-cetoácido, el mandélico de las almendras. Ya veis que hay muchos tipos de alfa hidroxiácidos. Inicialmente se emplearon como tratamiento de afecciones y desórdenes de la queratinización, pero se ha visto que también facilitan la hidratación del estrato córneo, mejorando así la flexibilidad y la textura de la piel. Es uno de los grupos de ácidos, los alfa-hidroxiácidos, que más se utilizan en consulta, porque son muy versátiles a la hora de combinarlos y me dan como mucho juego para las patologías más frecuentes que vemos en consulta. Como os decía, el glicólico es el alfa-hidroxiácido por excelencia y tiene dos tipos de acciones sobre la piel. A nivel superficial, a nivel de la córnea, la capa córnea, ahora veremos qué porcentaje deberíamos utilizar, y a nivel medio profundo, a nivel de la dermis papilar, lo que hace es vasodilatar la zona y hacer que se oxigenen más a nivel profundo. Ya en 2009 se clasificaron las exfoliaciones con el ácido glicólico en superficiales y en medias. Superficial, si utilizábamos el glicólico al 30-50% y lo aplicábamos de 1 a 2 minutos, o medio si utilizábamos el glicólico al 70% durante 3-15 minutos. Por eso decir taxativamente que un tipo de ácido hace una acción o superficial o medio profunda no es del todo real, porque un glicólico a una concentración y durante un tiempo de exposición te va a hacer una acción a nivel superficial y, como veis, a otra concentración y durante más tiempo de exposición, pues va a actuar a otro nivel. Bueno, otro alfa hidroxiácido muy conocido es el ácido ascórbico. Lo que hace es tiene una acción estimuladora sobre la síntesis de fibras de colágeno y disminuye la producción de melanina. Entonces, todo para el tratamiento de fotoenvejecimiento, para hiperpigmentaciones, melasmas, nos va a funcionar muy bien. A bajas concentraciones, los alfa hidroxiácidos aplicados de forma tópica reducen la cohesión de los corneocitos del estrato córneo, y en cambio a altas concentraciones penetra capas más profundas y tiene unos efectos que no son del todo conocidos. Entonces,
yo utilizaría este tipo de ácidos, ácido ascórbico a bajas concentraciones. El ácido mandélico, como os decía, es un derivado de las almendras, se utiliza una concentración que varía del 30 al 50% y tiene un poco las mismas indicaciones que el peeling de ácido glicólico. Sí que es verdad que es menos irritativo, produce algo menos de eritema y es algo más efectivo para manchas, léntigos, melasma, hiperpigmentación postinflamatoria, etc. Se puede utilizar a concentraciones bajitas del 3 al 5-10%, incluso después de una microdermoabrasión, y la verdad que tiene muy buenos resultados. El ácido mandélico es uno de los peelings que ya sabéis que era que pues de cara a algún evento, pues una boda, una comunión, ya sabéis, eventos BBC, bodas, bautizos, comuniones, pues te da como un plus de eso, de luminosidad, hidratación, efecto despigmentante, deja la piel muy bonita para mi gusto y este es uno de los ácidos que también combino mucho en mis pacientes. El ácido láctico es un alfa-hidroxiácido que forma parte del factor hidratante natural y se utiliza en cosmética como hidratante, astringente y como renovador celular. A dosis bajas tiene la acción más bien hidratante y astringente y a dosis más elevadas es más el peeling de renovación celular. Entonces, dependiendo de la época, de la edad del paciente, de sus expectativas, de sus eventos, de su vida social, pues vamos a hacer a una concentración u otra y a un tiempo de exposición u otro. Indicaciones generales de los alfa-hidroxiácidos, que son un poquito los que he ido nombrando. Serosis, ictiosis, keratosis seborreicas, manchas de la edad, actínicas. Esto hay que tener un poco de cuidado y esto primero siempre mirándolo con un dermatoscopio, estando seguros de lo que estamos viendo y, bueno, hablando más de medicina estética, nos centraríamos en lo que es melasma, hiperpigmentaciones postinflamatorias, acné, fotoenvejecimiento y prevención de la fotocarcinogénesis. Otro grupo de ácidos que tenemos son los beta-hidroxiácidos, como por ejemplo el ácido salicílico, que estoy segura que conocéis más que de sobra. Es un ácido carboxílico aromático orgánico con un grupo hidroxilo en la posición beta y lo que hace es que al ser liposoluble es capaz de actuar en el medio de la unidad sebácea. De esta forma exfolia en zonas grasas del rostro y del cuerpo y actúa en zonas que hay glándulas sebáceas. Por eso, como agente comedolítico en pieles acnéicas o con tendencia a grasa, es uno de los principios activos más utilizados. Su uso estaría desaconsejado en el tratamiento de comedores cerrados porque es capaz de afinar el estrato córneo facilitando su posterior extracción. Es verdad que no hay que manipular las lesiones y esto lo tenemos que, es un warning, no tenemos que tocar las lesiones, pero de cara a que, pues bueno, hubiera que hacer, que estamos ocluyendo al final lo que es el comedón, entonces es mejor no utilizarlo en ese caso. Además, tiene una acción queratorítica y reduce de esa forma la actividad que tienen los corneocitos, facilitando la exfoliación y epidermolisis. De esta forma, dejamos mucho más retexturizada la superficie de la piel, el paciente de verdad nota los efectos, o sea, yo uno de los pacientes, tipos de pacientes que más contentos están con los peelings son los pacientes con pieles con tendencia acnéica. Es verdad que los pacientes con manchas también se benefician mucho de este tratamiento, pero ya sabéis que el melasma a veces es muy difícil de tratar y solo con peelings difícil, hay que combinar técnicas, pero los pacientes con acné, aparte de que también es importante combinar técnicas y tratamiento tópico, incluso a veces oral en casa, con los peelings bien combinados y bien utilizados en cuanto a tiempo, etcétera, van muy bien. El ácido tricloroacético es otro ácido que os lo he nombrado antes, que yo de cara al verano no lo haría. Hoy era una webinar un poco de peelings en verano, entonces este es un poco para que os suene, pero no sería uno de los que hiciera en verano. Son exfoliaciones químicas a profundidad media y es verdad que provoca bastante descamación de la piel, hay que tener cuidado, el paciente pues tiene ese calor, ardor en el momento, el eritema posterior, hay que cuidarse mucho, mucho, pues, o sea, esto hablo haciéndolo en invierno, pero hay que cuidarse mucho del sol para que no queden hiperpigmentaciones posteriores, etc. Va muy bien para melasmas y otro tipo de trastornos pigmentarios,
pero eso siempre con mucho cuidado. Esta es una característica del tricloracético que seguro que conocéis, es un cauterizante químico que lo que hace es coagular las proteínas de la piel. Entonces, esto que os suena que se llama escarchamiento o frosting, que hay que tener cuidado, que seguro que os lo han dicho en las clases, y que hay que ir viendo cómo actúa la piel, es por eso, porque está coagulando las proteínas. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de capas del ácido aplicadas, mayor es la penetración y esto lo podemos ir viendo dependiendo de la tonalidad que va alcanzando nuestra piel conforme o pasa el tiempo o conforme aplicamos las capas. Entonces, la piel va poniéndose, pues al principio, blanca pálida, suave, va subiendo a blanca y luego ya se pone blanca más viva, que decimos nosotros. Entonces, en la palpación se observa que al principio se ve la piel roja, eritematosa y la piel pues fácilmente plegable y a medida que la profundidad va aumentando, la piel se va poniendo más blanquecina y endurecida, que incluso si haces el efecto de plegamiento, pues a veces incluso es difícil de hacerla. Entonces, este cambio de colores nos va diciendo la profundidad un poco a la que estamos viendo, pero es una base de orientación. Entonces nosotros, cuando empieza a hacer frosting, yo soy partidaria de que en medicina estética hay que hacer tratamientos que obviamente el paciente se note y tengan un beneficio para ellos, pero estamos para mejorar. Entonces tenemos que intentar prevenir cualquier tipo de complicación o reacción adversa. Porque os suene también para más adelante, este tipo de escarchamiento o frosting, dependiendo de la profundidad a la que vaya alcanzando, se clasificaría en 4 grupos. Al nivel 0 sería sin cobertura blanca, yo aplico el tricloracético y no pasa nada, la piel puede estar un poco brillante, un poco más pálida como mucho, pero no hay eritema, o el eritema es insignificante, y eso quiere decir que hemos hecho un peeling pues, bastante superficial. Si la cobertura se vuelve blanca, leve e irregular, más allá del glow de la piel brillante y más allá del eritema, esto quiere decir que ya nos somos un poquito más abajo de epidermis. Si ya la cobertura es blanca y tiene un fondo rosáceo, pues hemos bajado un poquito más. Es un peeling epidérmico con destrucción de epidermis y que ya es un peeling profundo. Y así la cobertura es blanca sólida, pues es un peeling muy profundo. Indicaciones del tricloracético, pues melasma, cicatrices de acné, félides, actínicas, hiperpigmentaciones posinflamatorias, finas arrugas y fotoenvejecimiento. Otro tipo de beta-hidroxiácidos es la solución de Yesner, que esta también empleo mucho en consulta. Es una combinación de agentes queratolíticos y está compuesta por el ácido salicílico, el ácido láctico, el resorcinol en partes iguales al 14% y con una base de alcohol. Entonces, la profundidad va a depender del número de capas. Si bien podemos controlarlo de forma visual, inicialmente veremos como un eritema seguido de un pseudofrost, no podemos decir frost, que se produce por la cristalización del ácido salicílico, y después ya veremos el frost, que es esta apariencia blanquecina de la que os hablaba anteriormente. En ese momento en el que vemos frost, tenemos que saber que el peeling está progresando cada vez a más profundo y estamos como mínimo a un nivel medio. Entonces tenemos que estar atentos. Indicaciones, pues sobre todo para cicatrices de acné y para melasma. Entonces, lo veo una combinación muy completa porque de cara al acné, pues lleva el ácido salicílico y lleva el resorcinol. Luego también nos aporta esa parte de ácido láctico que para hiperpigmentaciones y como retexturizante, pues nos funciona también muy bien. Pues como decía, para manchas, trastornos pigmentarios, corrección de arrugas, es ideal. El ácido retinoico, que más que conocido, indicado sobre todo para fotoenvejecimiento y también para manchas, nos ayuda a preparar la piel para peelings más profundos, siendo que lo que yo os decía antes, que hay que tener un poco de cuidado y ver cuánto es más profundo y las expectativas de nuestro paciente y nuestras como médicos. Este peeling tampoco os lo recomiendo que lo hagáis ahora en verano. Lo he puesto para que sepáis que es un beta hidroxiácido, porque lo veremos probablemente en las prácticas. Y bueno, pues para que os vaya sonando. Y el ácido tranexámico, despigmentante por excelencia, que ya sabéis que se puede aplicar o en forma de peeling o en forma, se puede dar incluso oral o se puede hacer en mesoterapia.
El Yellow Peel es otro beta-hidroxiácido que tiene un efecto exfoliante, suave, capaz de eliminar epidermis a diferentes profundidades y lo que hace es bloquear la síntesis de melanina. Entonces se emplea de forma muy efectiva en tratamiento de melasmas, lesiones hipercrómicas benignas, arrugas superficiales y efectos posacné. Veis que un poco alfa y beta-hidroxiácidos tienen un poco unas indicaciones similares, pero luego con la práctica clínica os daréis cuenta de que cada paciente requiere un poco una combinación diferente. Y es verdad que luego os acostumbráis a utilizar algunas fórmulas que os hayan ido bien y que repetiréis continuamente. Pues el Yellow Peel tiene un efecto más suave y funciona muy bien, la solución de Jessner también funciona muy bien y la podéis hacer o comprando ya solución de Jessner o haciéndola vosotros con la fórmula que tenéis que os acabo de decir y con esas concentraciones. El ácido cógico es otro tipo de beta-hidroxiácido que se produce a partir de especies de Aspergillus y Penicillium. Y lo que hace es también, pues tiene efecto despigmentante, porque tiene una gran acción blanqueadora y luego además tiene ese efecto antibiótico. Este es verdad que no es uno de los que más empleo en consulta, pero tiene sus indicaciones. Bueno, por un poco de recuerdo de las indicaciones que tendríamos que hacer a nuestros pacientes antes de un peeling superficial y medio, puesto que como hablamos de verano nos quedamos en, yo diría superficial, pero bueno, os sirven estas indicaciones también para ambos dos. La preparación de la piel antes de un peeling es fundamental y debería de hacerse 10-15 días antes del peeling. Entonces, esto yo cuando digo a mis pacientes, pues a veces les choca un poco porque claro, tú vas a hacerte un tratamiento y piensas que te lo pueden hacer ya. Entonces yo les explico, claro, si tú quisieras hacerte una toxina, yo te evalúo, te hago el diseño, veo tu dinámica muscular y te la aplico ya en este momento. No necesito una preparación. Idealmente, antes del peeling, pues sí que estaría bien que, sabes, el paciente usa algún retinol, algún transformador de la piel, aunque no sea ese, pues algún retexturizante, algún alfa-hidroxiácido, lo que sea. Porque eso me va a dar también información a mí como médico y a vosotros como médicos estéticos de qué sustancias se puedo combinar y qué efectos posteriormente voy a tener. Un paciente que ya está más que retinizado ya pues, al 0,5%, pues claro, yo sé que le puedo aplicar algunos componentes que si es alguien que no se va a poner fotoprotección, que no se va a cuidar la piel después, pues claro, quizás no le pueda aplicar el mismo tratamiento. Los objetivos del tratamiento pre-peeling serán que la penetración del agente exfoliante que apliquemos de la sustancia sea más uniforme. En principio nosotros vamos a repartir, luego veremos el procedimiento de cómo haremos el peeling brevemente, vamos a repartir la sustancia de forma homogénea y por toda la cara y cuello, dependiendo de lo que queramos tratar. Pero claro, yo no sé en qué zonas va a penetrar más o menos. Ya sabéis que hay zonas que tenemos la piel algo más fina y zonas que tenemos la piel algo más gruesa. Entonces, para hacer que sea algo más uniforme y no se nos descame mucho una zona y no se nos irrite más, estaría muy bien preparar previamente al paciente. Reducir el tiempo de cicatrización de la lesión. El paciente que ya está acostumbrado a esto, el post-peeling va a ser mucho mejor. Reducir el riesgo de complicaciones y luego enfatizar en el concepto de esquema tratamiento-mantenimiento. Es importante que nuestros pacientes sepan que el tratamiento es lo que hacemos en la clínica, pero que luego lo que hagan ellos en casa va a ser súper importante. Que ellos antes se preparen la piel con un retinol y que se apliquen fotoprotector todos los días va a ser fundamental. Y que después, cuando hablemos del post-peeling, se apliquen un serum hidratante, renovador y con su fotoprotector diario, pues va a ser fundamental también. Los pre-peeling, preparar la piel se puede hacer con dos productos principalmente, o con un ácido glicólico o con una crema a base de ácido retinóico. Lo que queremos es hacer que la piel tenga esa capacidad de ir eliminando como las primeras capas de la piel, de descornificar la piel y que pues dejemos la piel como preparada para que la penetración del peeling, como decía, sea homogénea. Y post-peeling, pues, ¿qué es lo que va a sentir el paciente? Seguro que la mayoría de vosotros os habréis hecho ya un peeling y sabéis que se nota ese efecto de calor, rubor, eritema, incluso picor, sensaciones de sequedad, descamación. Entonces, muy importante tener siempre la piel hidratada. Yo os les suelo recomendar después un serum de ácido hialurónico
Podéis utilizar el que queráis para que tenga la piel más confortable. Evitar, por supuesto, el uso de jabones tensoactivos irritantes para la piel. Yo por eso uso utilizar tecnología Sindet en jabón que no tiene estos tensoactivos irritantes. Usar hidratantes con filtro solar y aparte reaplicarse el fotoprotector cada 2 horas. Evitar exponerse, por supuesto, a la luz solar, pero también a móviles, a lámparas fluorescentes, etcétera. Cuidado con los vapores o saunas, baños calientes, piscinas climatizadas en los días posteriores al peeling por ese efecto de calor y de vasodilatación. Y si algún paciente tuviera una reacción de hipersensibilidad que necesitara algún corticoide, pues se podría utilizar la hidrocortisona 0,10 de forma tópica para disminuir y acelerar un poquito el proceso de eritema, picor, etc. Por la noche podríamos utilizar además pues un despigmentante. O sea, si hacemos un peeling para las manchas, importantísimo que antes se haga un tratamiento para preparar la piel, pero que después, cuando ya hemos hecho el tratamiento en la clínica, que el paciente siga haciendo su tratamiento despigmentante, porque si no, o sea, yo a los pacientes les explico que esto es una carrera de fondo. Tenemos que hacer el tratamiento inicial, pero luego tenemos que continuar en casa y esa es la forma que mejor van los tratamientos. Y, por supuesto, mantenerlo en el tiempo. Y yo soy muy pesada con el fotoprotector, pero es que es de la única forma que yo creo que los pacientes toman conciencia de la importancia que puede tener al final, bueno, y como nosotros como médicos, luego se nos puede quedar una hiperpigmentación posinflamatoria, etcétera, que ya nos puede pasar por sí, pero si luego el paciente no sigue nuestras recomendaciones, pues estamos comprando papeletas. Complicaciones de los peelings. En principio, bien utilizados, con el tiempo de exposición adecuado y las concentraciones adecuadas, las complicaciones son mínimas y más aún si el paciente sigue nuestras indicaciones. ¿Qué podría pasar? Pues que hubiera una hiperpigmentación posinflamatoria, una dermatitis irritante o alérgica, un eritema que no termina de desaparecer o que brotara un herpes simple en pacientes que ya tienen el herpes previo. Pues deberíamos hacer profilaxis, igual que cuando hacemos un tratamiento labial en pacientes que tienen herpes labial recidivante, pues habría que hacer la profilaxis con el aciclovir o con el palaciclovir. Rutina general. Vamos a hacer nada, ya termino, en 2 minutitos. El paciente entraría a la consulta, vamos a hacer como que el paciente viene, su tratamiento más indicado es un peeling, le haríamos la historia clínica y luego yo para esto soy muy organizada, para otras cosas no, pero para los tratamientos sí. Creo que es muy importante tener una mesa bien organizada con todo lo que vamos a utilizar. Una vez que me pongo los guantes ya no empiezo a tocar todo para intentar mantener pues la mayor asepsia entre muchas comillas, porque no estamos estériles, pero para intentar mantener lo más limpio todo. Entonces, tener ya toda la mesa bien organizada, luego no coger un espejo para enseñarle algo, ni un lápiz para hacerle una marcación, no, eso ya lo he hecho previamente. Desengrasar bien toda la zona. Posteriormente yo aplico clorhexidina, un poquito pues para desinfectar todo. Aplicamos bien el ácido seleccionado o la combinación de ácidos, que yo ya digo que eso hace combinaciones. Neutralizamos en caso de que haya que neutralizar el peeling y después aplicamos una solución post-peeling que suele ser un ácido retinoico y que le dejamos al paciente que actúe durante 12 horas más o menos. Eso también tenemos que ver cómo ha reaccionado su piel. Si su piel se ha puesto súper roja, le pica, pues claro, no, o no le aplicamos el retinoico después para sellar, o si se lo aplicamos para que tenga más efecto, tenemos que decirle que igual se lo retire un poquito antes. Y es un tratamiento, si lo hacemos bien, muy seguro, con muy buenos resultados. Posteriormente, el paciente, cuando se retire bien todo, se aplicará un serum hidratante y le diremos que se ponga su fotoprotector, como os decía, para evitar y minimizar cualquier complicación.